Bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias. Vamos a abrir las Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro. En estos tiempos, hermanos, en el capítulo 1, en estos tiempos en que estamos viviendo, está ocurriendo un fenómeno muy curioso en las iglesias cristianas estoy hablando, ¿verdad? Muchos de los cristianos están saliendo por diversas causas y diversos asuntos. Y por otro lado, ¿verdad? Eso haría que las iglesias se quedaran vacías, pero por otro lado, está pasando que los del mundo, por causa de de las situaciones difíciles económicas, situaciones de salud difíciles, están entrando a las congregaciones. Ahora, ¿qué determina que entren? Pues porque van en busca de algo que les quite el peso de la vida que están llevando allá en el mundo. Y a los que salen, ¿por qué salen? La razón por la que salen de las congregaciones, ¿verdad? Es porque han perdido la esperanza. Se enfriaron de tal manera que perdieron la esperanza que el cristianismo y que nuestro Señor Jesucristo principalmente ofrece, ¿verdad? Entonces, esta carta, la primera de Pedro, está llevada precisamente a que la persona que lo lea, a que el cristiano que se ha enseñado a través de ella, busque, ¿verdad? Nuevamente calentarse, diríamos nosotros, en la fe y en la esperanza de lo que nos ofrece nuestro Señor en toda la Biblia. Así que ese es el propósito de esta carta. Y es una carta que está mandada en principio a una comunidad hebrea que había conocido de las promesas de Dios Padre en el Antiguo Testamento, pero que habían conocido del cristianismo, pero que se resistían, ¿verdad?, a entrar de plano o de lleno a la fe cristiana. Entonces ese es el contexto en realidad de esta carta. Y lo que aplica a los cristianos es animarnos a seguir en esa fe, ¿verdad?, tan importante y tan necesaria en el creyente para resistir todas las cosas que nos están sucediendo. Todas las épocas, hermanos, de los seres humanos han sido difíciles, pero hemos visto que hay tres generaciones en las que sobreabunda el pecado, pero también sobreabunda la gracia. Y esas tres generaciones son la de Noé, la generación de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que esta es la última generación, y creo que es la más llena de pecado, llena de maldad, llena de todo, pero que también va a sobreabundar la gracia por causa de que la Biblia se está predicando en todos los idiomas, ¿verdad? Hay inclusive ya traducciones a las lenguas indígenas de aquí de México, a los dialectos, no a todos, pero sí a varios dialectos está traducido ya el Nuevo Testamento, de modo que la gracia está sobreabundando, pero nosotros como cristianos tenemos la obligación de enseñar esto a la iglesia para que se sostenga, ¿verdad? Porque muchos están cayendo, hermanos. Y yo estoy seguro que la iglesia tiene que orar para que estos que caen se levanten, que el Espíritu de Dios los levante, ¿verdad?, en ánimo, en esperanza,
y en todo lo que Dios ofrece para que regresen nuevamente a las congregaciones. Así que vamos a abrir Primera de Pedro en el capítulo 1 del versículo 3 al 12. Y nos vamos a poner de pie para que lo leamos alternadamente. Yo empiezo y leemos juntos el último versículo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una misericordia incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. a estos se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son enviadas, Por los que nos han dado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales añadan milagros a ángeles. Ahora, síganme por favor en el versículo 3. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer está hablando, hermanos, de una condición en la cual el hombre estaba muerto espiritualmente y en lo físico estaríamos hablando de algo como muerte, ¿sí? Y por otra parte dice, para una esperanza viva. Aquí el término esperanza viva está hablando de una esperanza que es esencial en el cristiano, en el que sabe de las promesas de Dios, en el que ha recibido la enseñanza de parte de la Biblia y que esa esperanza tiene que estar bien agarrada, que sea esencial en su vida para que todas las promesas que el Señor ha prometido al hombre se manifiesten en esta vida terrenal, pero además que tengamos, ¿verdad? Finalmente, la más grande de las promesas. ¿Cuál es la más grande de las promesas? Vean el versículo 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, lo esencial para tener la salvación es la fe, una fe que debe ser permanente, que va a tener y va a ser probada durante algún tiempo, ¿verdad? O diría yo, todos los días, durante la mañana y durante la noche, pero principalmente, diríamos, en la vida cotidiana. Así que, hermanos, esto es tan importante para que podamos estar siempre en congregación, porque el plan de Dios es congregación. Es congregación. No hay en el cristianismo, diríamos,
llaneros solitarios, no, todo es en congregación, porque el Señor va a venir por su iglesia, no va a venir, no viene por creyentes, viene por su iglesia, aunque sabemos que los creyentes formamos la iglesia, ¿verdad? Pero Él viene por su iglesia, así que el hombre, para que no pierda esa fe, para que no se derrumbe ante las adversidades del mundo, lo que necesita una congregación que predique fe, que es esencial y que les enseñe a mantener viva esa esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, le rogamos y le pedimos esta mañana que sea su Espíritu Santo, Señor, dando el estudio, que tome el control, Señor, de todo el ser de este hombre que para nada sirve, sino solamente cuando predica su palabra. Le rogamos y le pedimos, Señor, que nos abra los ojos espirituales, los sentidos espirituales, Señor, para captar todo lo que usted tiene el día de hoy para nosotros, y que todo, Señor, absolutamente todo, sea para su gloria y honra, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos ha dado la esperanza, Señor, de la vida espiritual y la vida allá al lado suyo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que nos mantenga siempre viva esta esperanza en esta congregación, y todo se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, hermanos, cada vez yo veo el mundo más terrible, pero no me asusta. En verdad no me asusta. Pero a muchos sí les va a asustar. Entonces, ¿en qué nos vamos a refugiar? En las promesas de Dios. Dice aquí en el versículo 3, ¿verdad? El tema, vamos a verlo. Al 12. Y el tema, ahí vienen 2 puntos. Esperanza, que es igual a fe, y esa esperanza está dirigida a la salvación. ¿Sí? Bien. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, por la misericordia de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viva, hermanos, ya sabemos, es la salvación. ¿Qué hay en la salvación, hermanos? Miren, a veces nos quedamos muy cortos y en todo nos vamos a quedar cortos, todos los cristianos, todos los pastores, por muy grandes que sean, ¿verdad? Y estoy hablando de grandes en conocimiento, ¿no? De viejos pues nos caemos muchos, ¿verdad? Bien, esta esperanza la vamos a traducir en esencial. ¿Qué es esencial? Algo que no podemos prescindir. Si nosotros, hermanos, no tenemos fe, se acabó todo. Se acabó todo. Cuando el hombre llega a las congregaciones y no nace en él la fe, se acabó todo, no tiene sentido. Porque la palabra del Señor, hermanos, no es para este mundo. No se van a llevar a cabo las promesas aquí. Algunas sí, pero la mayoría de las promesas del Señor son para allá arriba. Y eso al hombre que no tiene fe, que no tiene esperanza en las promesas del Señor, a eso le recuerda
la locura. Al hombre, las promesas de Dios que no las cree, le son locura. Pero al verdadero creyente es lo que le permite vivir, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una vida desastrosa? Ayer estaba lloviendo, estaba yo dándole gracias al Señor porque yo tenía que comer, donde dormir y cómodamente, ¿verdad? No con riqueza de ninguna manera, pero que comer rico, ¿verdad? Que beber en tranquilidad. Y el día de ayer me estaba enterando de lo que está pasando en Jerusalén. Imagínense, nada más al pueblo de Dios está yendo como en feria. En otros frentes, allá en todo el Medio Oriente, pues hay muchos frentes de guerra. Y aún en los países como Estados Unidos, como Rusia, como China, también hay focos de pobreza, focos de pecado, focos de maldad, en la cual los hombres que están ahí inmersos en esa situación, pues no viven bien. Hay niños que no tienen padres, hay huérfanos, hay mujeres abandonadas que llenas de enfermedades y de necesidades. Y entonces en todo el mundo hay eso, no nada más en México, en todos lados, pero yo estaba como... Así, aquí, hermanos, los que estamos aquí estamos bendecidos, pero sumamente bendecidos. Pero decía, lo más importante es allá. Eso es lo más importante. Porque hay también muchos cristianos que están viviendo muy mal, ¿verdad? Aquí en México. Y yo diría que también muchos de la congregación de aquí están viviendo de una manera muy penosa. Yo quisiera que les pudiéramos ayudar en todas esas necesidades, pero la verdad es que no podemos. Pero entonces, ¿qué les va a sostener? ¿La iglesia terrenal, la iglesia o la iglesia espiritual? Yo diría que la espiritual, ¿verdad? Y la iglesia espiritual se basa y se alimenta y se sostiene a través de la palabra de Dios. ¿En una qué? Esperanza viva. En una fe viva o esencial. Así tú te debes de sostener, hermano. Aquí cuando hay dinerito, les ayudamos a los hermanos, a las hermanas. Porque eso es nuestra obligación. Aparte de nuestro hacer, es la obligación. Cuando hay dinero, ayudarles a los hermanos con las hermanas. ¿Sí? Bien. Entonces dice aquí que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, esta esperanza viva nos viene por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una fe cristiana sin Jesús resucitado no nos sirve. A mí lo que me muestra, ¿verdad? Que yo voy a tener vida eterna es precisamente que yo sé que Jesús, ¿verdad? Y que mi fe en Jesús es un Jesús resucitado. Es un Jesús resucitado, hermano. Si yo pensara que Jesús murió y no resucitó, yo no estaría aquí, ¿eh? Aunque los quisiera mucho. Aunque los quisiera mucho. No estaría aquí. Estaría yo en mi casa bien cómodamente viendo la televisioncita, ¿verdad? Como lo hacía cuando no conocía del Señor. Levantándome a las 10 de la mañana, viendo mis revistas o mis libros de ciencia, que es lo que me encantaba,
¿verdad? Preparándome para ir a visitar a mis familiares, a mi madre, a mis hermanos, yo no estaría en mí. Pero yo tengo fe porque yo sé que este Jesús resucitó. Esa es la doctrina básica de los cristianos. Y nos podemos estar peleando con las demás denominaciones en cuanto a algunas otras doctrinas, ¿verdad? Pero esta es esencial para todo cristiano. Iglesia que no hable de un Jesús resucitado, entonces no es cristiano. No es cristiano. Y cualquier hombre que no tenga fe en un Jesús resucitado, ¿verdad? Que todavía lo vea en un cuadrito, que lo vea en una cruz de madera, de piedra, o aún de oro, ¿verdad? No le sirve. No le sirve eso. Un cristiano verdadero cree en un Jesús resucitado que le da una esperanza viva, porque además también viene de Él. Todo viene de Él. Bien. Para una herencia incorruptible. Dice, esa resurrección nos lleva a una herencia incorruptible. Pero además, incontaminada, inmarcesible. Está bien. ¿Reservada para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, Dice, ahí dice para ustedes. Yo también me la apropio. Ahora, Pedro dice para ustedes. ¿Por qué? Porque él ya no necesitaba mayor muestra, porque él había convivido con nuestro Señor Jesucristo. Había estado 3 años conviviendo con él. Además, lo había visto muerto, pero lo había visto resucitar. Dice, entonces yo no necesito de esa fe, ya la tengo, dice Pedro. Nosotros la necesitamos. La necesitamos de una manera esencial. Luego dice, ¿qué es incorruptible? Dice que no se puede pudrir. No se puede pudrir, hermanos. Una fe que se pudre, al finalmente llega a la muerte. Dice, pero la esperanza en Cristo es incorruptible. No va a dejar de existir. No se va a corromper. Miren, hermanos, cuando nosotros creemos en un Cristo resucitado, podrán pasar muchas cosas. Podrá ser el peor de los pastores. Podrá haber la peor de las enseñanzas. Porque hay iglesias que están muy mal en todos los sentidos. Pero si llega alguien ahí con una fe verdaderamente en Cristo, no va a ser, ¿verdad? Ese hombre va a ser y va a recibir la salvación. Irremediablemente. No porque no ha confiado en los hombres. Está confiando en el Cristo resucitado. Ahí está el asunto. Pues dice Pablo allá en 1 Corintios, dice, yo les enseñé pocas cosas, pero yo prediqué principalmente al Cristo resucitado. A veces aprendemos de arrebatamiento, sabemos de Apocalipsis, sabemos del Viejo Testamento, de los Salmos y todo, pero no predicamos por el Jesús resucitado. No. Una iglesia debe siempre tener presente
de predicar al Jesús resucitado. Bien, entonces, incorruptible, que nunca va a llegar a pudrirse, nunca va a llegar a morir por esa razón. Incontaminada, porque miren hermanos, una fe incontaminada que está basada en Cristo no tiene que meter a nadie más. Yo no necesito a nadie más. Hace unos años, un joven testigo de Jehová me reclamó. Dice, es que ustedes nada más hablan a Cristo y toda la gloria para Cristo y todo hablan de Cristo y todas las alabanzas para Cristo y no hablan de Jehová. Sí, ¿cómo no? Es el mismo. Además, la Biblia, si lo vemos con detenimiento, todo absolutamente de Dios nos viene a través de Cristo. Todo. Salvación, promesas. Miren, hermanos, aún al hombre del mundo le llega la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia. Dice el Señor que sale, ¿verdad? Que Él hace llover sobre buenos y malos. Se está refiriendo sobre salvos y no salvos. Y hace brillar el sol sobre buenos y malos también. Entonces la misericordia también les llega a ellos. Aunque ya sabemos cuál es la mayor misericordia, la salvación. Pero dice, toda la misericordia de Dios, en todas las cosas, al hombre perdido le llegan también a través de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, está pidiendo por este mundo. Él ya le estaba pidiendo, Él ya sabía todas las cosas que iban a suceder al crear al hombre. Y desde el momento en que pecó Adán y Eva, desde ese momento está pidiéndole al Padre por todos los creyentes. ¿Verdad? En el Viejo Testamento vemos que como el ángel de Jehová estuvo cuidando al pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces todas estas cosas nos llegan a través de nuestro Señor Jesucristo de una manera escatológica. Todo llega al hombre a través de Jesús. Entonces, ¿con quién debo de agradecerle las cosas? A nuestro Señor Jesucristo, para que el Padre me dé todo lo que Él tiene prometido. Bien, entonces, dice, esa esperanza es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible se refiere a no se puede marchitar. Una rosa es hermosa, bonita. Una mujer puede ser muy hermosa, pero finalmente todo eso va a perecer, esa belleza va a perecer. Pero la esperanza, la belleza de esta esperanza no se puede marchitar. No va a dejar de ser nunca bella. Nunca se puede. Así, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Estaban esperando la salvación allá en el cielo. Y han pasado los siglos y los siglos y la esperanza en esa salvación está presente. Y ahí es la más hermosa, además es la más hermosa de las esperanzas del hombre. Cuando yo me he visto en tantos problemas y veo hacia atrás también los problemas que ya he sorteado, digo, Señor, de verdad que yo no hubiera aguantado si no hubiera sido por esta esperanza. Esa esperanza de fe, esa esperanza de salvación. Yo creo que ya me hubiera dado de un tiro. Estuve a punto de darme un tiro. Porque sí, así es a veces tan terrible la vida que dan ganas, ¿no? Pero el Señor ya me tenía reservado.
tienes que fastidiar a Monterrey. Bien, entonces dice que no se puede marchitar. Nunca va a dejar de ser bella, nunca va a ser agradable, muy agradable, ¿verdad? Y que está reservada para nosotros, Dice, los cuales son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, porque le creen a Dios. Porque le creen a Dios. Miren, hermanos, Adán y Eva pecaron porque no le creyeron a Dios. El pecado original fue desobediencia, pero que también está salpicada de falta de confianza en Dios, de falta de fe en Dios. ¿Cómo se va a restituir entonces la salvación? Mediante fe. ¿Sí lo vamos a entender? Mediante creerle a Dios. Dios no pide otra cosa del hombre más que le cree. Y cuando le creemos, viene la salvación. Y cuando le creemos, le obedecemos. Y cuando le obedecemos, actuamos. ¿Sí? Vienen las obras. Pero eso, dice el Señor, mira, primero cree. Cree en el Jesús resucitado, que esto también implica salvación. ¿Sí? Dice, además ustedes son guardados. Miren, hermanos, yo no sé si yo tenía fe desde niño, yo no lo sé. Hay indicios de que sí, pero yo sé que el Señor siempre me ha guardado, siempre me ha cuidado. 3, 4, 5 cosas que yo he visto que en mi vida que si no fuera porque el Señor me guarda, yo ya estaría en el patio. Y yo creo que no solamente soy yo. Yo creo que todos los cristianos, ¿verdad? Nos han sucedido cosas que dicen por un pelito de rana, por un segundo. No me pasó esto, pero no. Es el cuidado que tiene el Señor de sus hijos. Es el cuidado que tiene Dios de aquellos que han creído en Jesús. Es el cuidado que tiene el Padre por aquellos que han creído a sus promesas, que han creído en el Jesús de la salvación. ¿Verdad? Bien. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, ahí está, la salvación. Vamos a Efesios, van en su lugar y vamos a Efesios 2. He oído que el hermano Enrique decía, ya el pastor nada más se sabe Romanos 8 y los y Gálatas 4 y Romanos. Sí. Bien, Efesios 2. Efesios 2, hermanos. ¿Sabes quién dice eso? Dice, Efesios 2:8, dice, porque por gracia
por un regalo inmerecido, sois salvos. No lo merecíamos. Nadie se merece la salvación. Nadie, hermanos. El más santo de los hombres, la más santa de las mujeres, la más santa de las jovencitas o de los jovencitos. Nadie absolutamente merece la salvación. Por eso es un regalo inmerecido. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. O sea, lo que requiere Dios es la fe del hombre, ¿verdad? La fe de la persona. Yo siempre digo hombre y me estoy refiriendo a la especie humana. No es que ahora ya tenemos que decir hombres y mujeres. Hace 30 años se entendía bien, pero bueno. Entonces, hombres y mujeres, ¿verdad? Niños y niñas tienen que ser ¿qué? Salvos por medio de la fe. Ahora, fíjense bien. La fe la da Dios, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, hermanos, que da Dios se llama fe salvadora. Y hay dos clases de fe. Ahorita vamos a ver. Fe antes Dios da la fe, pero ¿a quién se la vamos a poner? Miren, mucha gente en el mundo dice que tiene fe y va y la pone en San Pedro, en San Pablo, en San Judas, en San Martín, en Lupita, en María. No, la fe, la que salva es en Jesús, en el Jesús. Esa fe. Y esa fe se llama fe salvadora. Y vamos a ver que hay dos tipos de fe. Esta fe, dice, por medio de la fe. Dios te da la fe y tú la puedes llevar a Jesús. O la puedes llevar a otro. Pero el otro no te va a salvar. La fe que salva es la fe en Jesucristo. Y esa en el Jesús resucitado. En el Jesús de la cruz que murió y resucitó. Esa es la fe que salva. Hay otra fe que también es para los salvos, pero esa es después de ser salvo. Ahorita vamos a ver. Esta fe la da, ¿quién dijimos? Dios. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5, 22. La fe, ¿verdad? Vean el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ¿qué? Bueno, esa fe es una fe que está en el hombre ya salvo. Este es para ser salvo. ¿Sí? La fe no nos salva, ¿eh? Es nada más lo que nosotros, ¿verdad? O lo que más bien lo que Dios requiere de nosotros. Que esta fe que Él nos da, la llevemos a Jesús. Sí, estamos de acuerdo. Nuestra fe no nos salva. Pero Dios requiere de esa fe para salvarnos. Es como, yo soy un taxista, ¿verdad? Yo te puedo llevar a Tlalnepantla y no cobrarte. Lo que te interesa es que te lleve a Tlalnepantla, ¿verdad? Pero yo requiero, como taxista, que me pagues. Sí, vamos viendo. El dinero no es el que no te va a llevar a Tlalnepantla, soy yo.
el que te va a llevar a Tlalnepantla. Pero lo que requiere es que me pagues. Bueno, esta fe obviamente no es un pago para Dios. Obviamente no es un pago, no se entienda así. Es la fe que da Dios y que dice, esta fe te la doy para que la lleves a Jesús. Y entonces yo te salvo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Entonces, ¿es un requisito indispensable y esencial para ser salvo? Sí. Es esencial e importante para Dios que yo la lleve a Jesús. Bien. Esta fe es después porque esta es para hombres que ya fueron salvos. ¿Sí lo vamos entendiendo? Y esta fe nos lleva a obras y a sostenernos, ¿verdad? A sostenernos en todas las cosas que tenemos aquí como lucha. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, esta fe le podemos llamar fe general. ¿Sí? General para todos los creyentes. Y hay otra fe, después hablaremos de ella, que es de demonios, ¿verdad? Bien, entonces, dice Pedro, vamos a regresar a primera de Pedro, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar, ¿qué? La salvación. Entonces, Dios requiere de la fe para salvarte. Bien. ¿Y esta salvación está preparada para qué? Para ser manifestada en el tiempo posterior. Último tiempo. A veces, hermanos, los cristianos somos muy desesperados. Queremos que todas las cosas que Dios ofrece, absolutamente todas, se vean aquí en la iglesia. O que la veamos en nuestra vida cotidiana. Señor, si tú eres el dueño del oro y la plata, pues dame una vez. Y queremos saludar a Dios así. Y hay cristianos que lo saludan así. Sí, vamos a entender. No. Las riquezas de la gracia de Dios no son económicas, ni tienen que ver con lo mundano. Son otras cosas espirituales, hermano. Pero que no las vemos porque somos muy carnales. Si fuéramos más espirituales, las veríamos. Veríamos que nuestros hijos están sanos. En un mundo que está lleno de enfermedades. En un mundo donde existen muchos virus y muchas bacterias, ¿verdad?, que podrían enfermar a los hombres, o que pueden enfermar a los hombres. Pero nuestros hijos curiosamente están sanos. Ay, es que me cuido mucho. Es que soy muy limpio, muy limpio. Es que me tomo mis vitaminas. No, hermanos. Es por el cuidado de Dios y por esta salvación que está para manifestarse en el último tiempo. Manifestarse, hermanos, quiere decir darse a conocer. ¿Y qué creen? Hasta la naturaleza está esperando eso. Porque también tiene esperanza de eternidad. Vida eterna, hermanos, a veces en las iglesias se enseña que la salvación se pierde. Pero si nada más por el... ¿Qué ofrece Jesús? Y vida en abundancia. Vida en abundancia y vida eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Para siempre. Entonces, ¿cómo es que se puede perder? ¿De dónde?
entonces me mintió, ¿verdad? Diríamos, me mintió Jesús. Ya te di la salvación, pero la puedes perder. Está mal eso. No, la salvación es eterna y para siempre. Nada de que se pierda, eso es una aberración, es una falta de estudio y una falta de fe en Jesús. Él no miente, dice que no es hijo de hombre para mentir. Bien. Y efectivamente Jesús no es hijo de hombre. No es hijo de hombre. En la exactitud de la palabra se cumple también eso. Es hijo de mujer, pero no de hombre. Bien. Ok. Dice entonces, para manifestarse en el último tiempo, por el poder de Dios, mediante esta fe que es esencial en los cristianos. Bien, vamos a... En lo cual vosotros os alegráis, dice. Hermanos, sí se alegran, sí están contentos. Sí están alegres. Porque luego los veo cuando estoy predicando con caras de palo. No sé, yo no sé si... Es que las canciones son las que nos liberan. ¿Y qué creen, hermanos? Miren, una iglesia espiritual sí necesita canto, sí, pero no es lo más importante. Las iglesias más carnales son las que le dedican 40 hasta 1 hora y hasta 2 horas de puras alabanzas, ¿no? y 15 minutos de enseñanza o de predicación. Las más carnales, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a tener 3 horas. Aquí vamos a tener. ¿Sí? Bien. Okay. Entonces, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Dice, nada más. Mira, hermanos, quisiéramos nosotros, los cristianos, no tener nunca problemas, ¿eh? Nunca. Ay, soy hijo de Dios y no quisiera tener problemas. Pablo dice que pase lo que pase, siempre nos debemos de estar gozando. En la tribulación nos tenemos que gozar, sí. Si tú piensas, hermano, que porque te mochaste un dedo, ¿verdad? Ya se te acabó el mundo, hay gente que pierde toda la mano. Es que un ojo, perdí un ojo, dice el Señor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hay quienes nunca vieron en su vida, nacen ciegos. Es que tengo un callo en los pies. Hay quienes no tienen un pie o los 2 pies. Hace unos años vi a una joven, muy joven, tendría unos 23, 24 años, ¿verdad? Allá fui al barrio de Tepito y esta mujer tenía solamente la mitad del cuerpo. Estaba sobre un carrito de valeros. Joven. Y hay quienes, porque no tienen un dedo en los pies o no tienen un dedo en las manos, andan sufriendo, ¿no? No. Y vamos a tener tribulaciones, sí, vamos a tener problemas y vamos a tener carencias, dice, pero gózate. Gózate. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí vamos a ser afligidos, hermanos. Van a morir algunos parientes, pero si eres espiritual, no te vas a amargar.
No te va a llegar esa aflicción a amargarte. En el mundo he conocido 3, 4 personas, hermanos, que se les mueren la mamá o el hermano, a un hombre que siempre iba al negocio con su suegro, ¿verdad? Y decía que él amaba mucho a su suegro y el suegro mucho a él. Se murió el suegro y este hombre se apagó por completo. Por completo. De ser tan alegre y tan amistoso, y ahora llega todo triste. Y el suegro bien feliz allá con el Señor. Yo espero que sí. Si creyó en Cristo, sí. Si no, miren, hermanos, nosotros vamos a ser sometidos a aflicción, sí. Es necesario. ¿Cómo vamos a poder apreciar la tranquilidad y la paz del Señor? ¿Cómo? Si no es a través de saber que hay aflicción. Los hijos que siempre nacen con todas las necesidades satisfechas, generalmente son los menos agradecidos con los papás. No les importa lo que los papás les dieron. ¿Por qué? Porque creen que eso es lo natural. En nosotros, los cristianos, sabemos que la aflicción hasta es la bendición. Yo enseño que es la bendición grande para el cristiano. O la promesa grande para el cristiano. Van a decir muchos, yo ya no quiero ser cristiano. El pastor enseña esto. Miren, hermanos, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, la promesa fue la abundancia económica. Y se ha cumplido, se ha cumplido. Los capitales más grandes están en manos de judíos. Pero la promesa para el pueblo cristiano no es la abundancia económica. La promesa es la aflicción, la tribulación. Tenemos que aprender a vivir así, pero gozándonos. Ay, qué triste es ser cristiano. No, no. Pastor, estoy alegre porque hay tribulación y veo que está siendo probada mi fe. Y eso me alegra. Porque el Señor aparte me ha dado gozo, me ha dado entendimiento de que se murió mi hijo y no importa, porque sé que se fue con el Señor. Se murió mi madre siendo cristiana, amén. Ya estaba grande, ya estaba con muchos achaques, amén, que se murió. Y no se murió porque yo lo hubiera pedido, sino se murió porque el Señor así lo dispuso. Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, hermanos, el Señor, voy a pensar, ¿verdad?, que lleva a todos mis hermanos. Llega un terremoto o una desgracia y todos mis hermanos mueren, todos mis parientes mueren. Y yo empiezo, Jesús, ¿por qué te los llevaste? Jesús, no era la hora. Y empiezo yo a reclamarle. En lugar de decirle, Señor, fue tu voluntad. Tú sabes por qué lo hiciste, yo no sé. Dejaron de pecar quizás, no pecaron tanto, no hicieron maldades, no fueron metidos a hospitales, no fueron metidos a cárcel. Y entonces el hombre dice, Señor, gracias porque tú hiciste lo correcto,
tú haces siempre lo correcto, ese hombre, hermanos, delante de Dios va a decir, me estás honrando. Una vez Jesús iba con sus discípulos y pasa por una casa que están velando a un muerto, ¿verdad? Y están llorando todos, gritando, ¿verdad? Porque hay quienes gritan y de mucho dolor porque se les murió un padre, o una madre, o un hijo, o un hermano, o un amigo. Y le dice uno de los discípulos, yo creo que era Pedro, le dijo, Señor, ¿por qué no pasas? Y Jesús no le contesta. Siguen caminando más adelante. Y ven otra casa donde están velando a un hombre, ¿verdad? Y están cantando. Y están tocando alabanzas, y están contentos, ¿verdad? No porque se murió, sino porque murió en Cristo. Entonces dice Jesús, vamos a entrar ahí. Entran y después salen y le dice Pedro. Yo creo que era el hermano Enrique. Le dice, Señor, ¿por qué no entraste en la primera? Ya te necesitaban nada. Dice, aquí están aceptando la voluntad de mi Padre. Amén. Aceptar la voluntad de Dios, hermanos, a veces no es fácil. No es fácil. Pero hay que estarlo honrando. ¿Verdad? Gracias, Señor, porque me lo prestaste 15, 20, 30 años. Y no estar diciendo, ¿por qué no me lo dejaste hasta los 60 años? No, gracias, Señor, porque me regalas a mi hijo hasta los 5 años. Me dejaste ver a mis padres ya ancianos, en lugar de estarme lamentando de lo que no pasó. Esa es una fe, ¿verdad?, que no honra a Dios. Una fe que honra a Dios es aquella que dice, Señor, gracias por todo y para todo. Eso. Y por eso dice aquí, aunque perecedero se prueba con fuego, y esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La hermana Mari tuvo mucha fe, mucha fe. La hermana Almita estaba siempre ahí, estaba siempre escuchando las predicaciones, hacía frío, hacía calor, estaba lloviendo, estaba nevando. Estaba el hermano Enrique predicando, estaba el hermano Ismael predicando, pero ella siempre estaba ahí. No importaba quién predicaba, ella no iba a ver al pastor. Ella iba a ver a quién? A Jesús. Miren, hermanos, hay iglesias que dice el pastor, no voy a venir la próxima semana. Y a la semana siguiente, la mitad de la congregación deja de ir. Aquí no ocurre eso. Y amén, ¿verdad? Que no pasa eso. Porque no vienen a ver al hermano Ismael. No vienen a ver al hermano Enrique. Vienen a oír la palabra del Señor. Hace muchos años, en la congregación donde yo me congregaba, una mujer estaba a cuadra y media de la iglesia y sus hijos, ¿verdad?, ya casados, llegaron y le dijeron, mamá, venimos a desayunar contigo. Han de haber sido las 8, 8:30 de la mañana. Le digo, sí, les preparó su cafecito, su comidita, su desayunito y estaban desayunando. Dijo la mamá, hijos, ya son 10 minutos para las 10. Ya me tengo que ir a mi iglesia. Ay, mamá, por
favor. El pastor es un gringo. Todavía está predicando. Gracias a Dios. El hermano Kevin le sigue predicando. Y dice esta mujer, no, ya me tengo que ir. Mamá, pero ¿cómo nos vas a dejar por ese gringo mentiroso? Así le dijeron. Y dijo esta mujer, no, si yo no voy a ver al pastor, ni siquiera está guapo. Si yo voy a ver a mi Señor, yo voy a ver a mi Señor. No, mamá, no puede ser esto. Mira, te vamos a acompañar y vamos a desenmascarar a ese gringo mentiroso. Y bueno, ¿verdad? Salieron bautizados. Uno de los tres era mujer, es esposa de uno de mis sobrinas. Y ahora, los dos hombres son pastores. Sí. ¿Por qué? Por la fidelidad y por la fe de esa mujer en este Jesús. Todo eso. Y cuando yo oí eso, yo no sabía de quién era, de quién provenía, de quién era esta persona, ¿verdad? Hasta que, hablando yo con la esposa de mi sobrino, supe que era ella, que ella era la hija, ¿verdad? Y que su mamá era esta mujer. Ahí está. Dice, ahora cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En el mundo, hermanos, me dicen, oye, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Sí, yo sí creo. Y sí creo que voy a ir al cielo. Pero dicen, ¿quién ha ido al cielo? ¿O quién ha ido al infierno? Cuando me dicen ellos, digo, yo conozco uno. Yo conozco a Jesús. Ay, no, pero sí, tú me estás preguntando que tú no sabes uno que haya venido del cielo, que haya ido al cielo y otro que haya ido al infierno. Yo estoy diciendo que sí, si hay uno. Que yo sepa es Jesús. Que se hayan ido al infierno, pues yo conozco, no me imagino. Yo también conozco a muchos que yo sé que están en el cielo. Por eso creo en Jesús. Porque yo sé que vino y fue al cielo. Vino, fue al infierno, regresó y se fue al cielo. Bien. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, esta fe, miren hermanos, yo puedo tener mucha fe en que el Señor me va a cuidar, en que el Señor me va a proteger de la pandemia, que me va a dar, que me va a preservar de la pobreza, ¿verdad? De las malas lenguas, de muchas cosas. Pero esta fe, la finalidad de esta fe, esta es la que me interesa. Esta es consecuencia de esta. La que me importa, la fe grande, la esperanza grande para mí es dice nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Dice, ¿de qué le sirviera al hombre ganar el mundo? Es decir, que yo le diera todo, ¿eh? Que le diera barcos, que le diera aviones, que le diera una nación, que le diera sirvientes, que le diera riqueza. ¿De qué le serviría?
pierde su alma, si no va allá arriba, ¿de qué le sirve? Muchos cristianos quieren eso, quieren lo terrenal, ¿verdad? Por eso andan en busca de lo terrenal, andan todos los días trabajan, pero hay que dedicarle el día al Señor. Todos los días trabajan. O no tienen trabajo y dicen, ay Señor, regálanos regálame un trabajo. Y el Señor los empieza a bendecir. Quizás tienen un negocio y el negocio empieza a florecer. Pues ahora no voy, ahora no, porque ya tengo que trabajar los domingos, porque pues hay mucha venta, es el mejor día. ¿Cómo voy a dejar de ir? Así lo hacen. ¿Cómo voy a dejar eso? Es el día que gano más. No. Dice el Señor, no es así el asunto. La fe principal es esta, ¿no? Y que va a ¿qué? A esto. Pero todo esto, hermanos, dijimos, es en congregación. En congregación. Vamos a hablar después en la predicación, más que el estudio es, nos vamos ajustando a todo lo que dice la Escritura. Y en la predicación es la aplicación, ¿no? Y la podemos aplicar en muchos aspectos, por eso las predicaciones son diferentes a los estudios. Entonces, hermanos, todo lo que me lleva a mantener la fe, ¿verdad? Esta fe general, es los estudios, las predicaciones. Porque va a llegar cristianos, hermanos, que dicen, bueno, y estoy hablando de salvos, voy a hablar de un cristiano salvo, pero que se ha enfriado, que no va a la congregación. Va a ser un cristiano que va a ir al cielo, obviamente, pero que su vida aquí en la tierra no va a dar frutos. Su vida familiar quizás no lleguen sus hijos o su esposa a la salvación. ¿Por qué? Porque se retiró. Va a ser un hombre que va a dar lástima. Va a decir, este es cristiano. Porque mira, hermano, cuando los cristianos se alejan de la iglesia, se juntan con los del mundo, ¿verdad? Y empiezan a echarse sus cubitas, sus cervecitas, su cigarrito, y luego su bailadita, ¿verdad? Y dice una hermana, dice que hacen payasadas tomando, ¿verdad? Y sí, dicen, ¿cuánto? Si vas a una, ya te emborrachaste, ¿y cuánto te pagaron? Y les van a preguntar, ¿por qué? Pues por todas las payasadas que hiciste. ¿Por qué? Porque se enfría la gente y entonces nos empezamos a juntar, ¿verdad? Con los del mundo y hacemos lo del mundo. El hombre, es un ser imitativo. Nos juntamos a una iglesia pentecostés, pues aprendemos a bailar. Si no sabemos, aprendemos a bailar. Nos juntamos a una iglesia bautista, pues aprendemos a estudiar. Bueno, eso espero. Vamos a una iglesia espiritual, ¿verdad? Pues aprendemos o nos empezamos a ser espirituales. Vamos a una iglesia carnal, pues nos hacemos carnales, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque imitamos. Por eso es tan importante que vayamos a una iglesia que sea espiritual, donde se enseñe lo espiritual, ¿verdad? Para que nuestra fe sea una fe que honre a Dios. Y una fe que se mantenga en lo bíblico y no en lo del mundo. Bien. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, ya nada más este versículo, hermanos.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que habrían tras él. Bien, Zacarías, Isaías, David, Moisés, Salomón, Elías, todos, dice nuestro Señor Jesús allá en Juan y en Mateo, dice, ¿cuántos no desearon ver mi día? Y ustedes que están aquí, que lo están viendo, no lo aprovechan. Dicen muchos, aún Abraham, dice el Señor Jesús allá en Juan, dice, deseó ver mi día, es decir, verme a mí, ver al Salvador. Y ustedes me ven y no me creen. Bueno, así están las iglesias, así están las iglesias y muchos cristianos. Llegan a la iglesia, están 2, 3 años y empiezan a ver que su comportamiento cambia y luego no se dan cuenta que también su familia ha cambiado. Que ya no hacen las orgías ni hacen las borracheras que antes hacían y no lo perciben. Los profetas, hermanos, desearon estar en el tiempo de Jesús. Pero no les tocó. Ahora nosotros estamos en el tiempo de Jesús. Sí. Amén. Ya no tenemos no tenemos una vista borrosa, que fuera como Zacarías, ¿verdad? O como Elías. No, pues cuándo va a llegar y pues yo quisiera estar ahí, pero no sé ni quién va a ser. Sé que va a llegar el Salvador, pero no sé cómo sea. Bueno, nosotros ya tenemos toda la referencia en la Biblia de cómo es Jesús y cómo era Jesús. Además de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque a veces decimos, ¿verdad? Ay, ¿cómo era nuestro Señor Jesús? No, nuestro Señor Jesús sigue siendo como era, pero con un cuerpo glorificado. Pero sigue siendo el mismo. Ya lo conocemos, ya sabemos que vino hace 2000 años. Y ya sabemos de todas las maravillas que hizo, pero sobre todo que nos salvó por medio de esta resurrección. Y es importante saber que es un Dios vivo. Un Dios vivo y además un hombre histórico. Hombre histórico, que es un hecho o una persona histórica. Algo que se puede comprobar. ¿Verdad? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, por medio de escritos de Josefo, ¿verdad? Hay muchos historiadores de esa época que hablaron de Jesús. No están en la Biblia, pero es un hombre histórico. Nada de que es un mito, de que es una historia inventada por los hombres. Nada de eso. Que es una fábula. Nada. Jesús es un hombre histórico, real, vivo, y que por su resurrección me da esta esperanza esencial en mi vida, Con todo lo que me ha pasado yo no podría vivir, hermanos, en serio. Ya me hubiera ido al periférico, ¿verdad? Y ahora para que se les quite, ¿verdad? Les voy a manchar de sangre eso. Y me he hecho un brinco. Pero gracias a esta esperanza que fue esencial en mi vida, ahora estoy aquí. Y yo ni siquiera quería ser predicador. Estaba yo muy cómodo ahí sentado. Además, las bancas estaban cómodas.
tenían su respaldito de alfombra y toda la cosa. Estaba bien, estaba re cómodo. Yo decía, bueno, todo mi diezmo se acabó. Pero el Señor dijo, para que seas el aguijón en la carne de Guillermo. Después fui a predicar. Sí, vamos bien, hermanos. Bien, vamos a ponerse a pie, mis hermanos. Sí, Padre, en esta mañana en que a través de su palabra, Señor, vemos que la esperanza de salvación es algo esencial en el cristiano para que se sostenga, para que siga, Señor, en este camino, en esta vida, en este mundo, Señor, que nos es contrario, pero que por la gracia de usted aún estamos aquí vivos. Padre, le rogamos y le pedimos que ponga en el corazón de mis hermanos y de toda la congregación y de todos aquellos que escuchen esta predicación, Señor, que vean que es un Dios vivo, con una esperanza viva y que toda esperanza en Cristo se va a cumplir. Señor, le damos gracias de todo esto y se lo agradecemos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, tenemos 10 minutos, hermanos.